Pues este es el vídeo número 3, correspondiente a la serie o lista de reproducción relacionada con este tema de electroquímica. En él vamos a continuar con el análisis de la pila galvánica y de la celda electrolítica. Vamos a analizar las principales diferencias entre la pila galvánica y la celda electrolítica. Vamos a escribir las semiecuaciones de oxidación-reducción que están ocurriendo en cada electrodo y vamos también a hacer cálculos de la fuerza electromotriz o FEM. Y todo esto lo vamos a analizar a través del ejemplo de la pila galvánica de plata e hidrógeno y de la celda electrolítica de agua donde se produce oxígeno e hidrógeno gaseoso. También vamos a comentar las aplicaciones industriales que tiene este proceso de electrólisis, así como las leyes de Faraday para la electrólisis. Entonces, comencemos. Ya sabemos del vídeo número 1 sobre el tema de electroquímica, que al acoplar electrodos con sus respectivos pares redox, fabricamos celdas electroquímicas y que estas pueden ser de dos tipos: celdas galvánicas y celdas electrolíticas. Las celdas galvánicas también reciben el nombre de pila galvánica o electroquímica. Entre las diferencias principales entre la pila galvánica y la celda electrolítica tenemos: la celda galvánica está constituida por dos celdas independientes conectadas entre sí por el puente salino. Cada una de estas celdas contiene un electrodo con su correspondiente par de especies redox. Por el contrario, la celda electrolítica está constituida por una sola celda donde se encuentran los dos electrodos. En la celda galvánica ocurre una reacción espontánea que produce energía eléctrica, mientras que, por el contrario, en la celda electrolítica la reacción que ocurre es no espontánea y se necesita suministrar energía eléctrica externa para que ocurra. A modo de repaso, hagamos un análisis del funcionamiento de otra celda galvánica. Digo otra porque ya en el vídeo número 1 de esta lista de vídeos sobre el tema de electroquímica, hicimos un análisis de la conocida celda de Daniell. Aquí arriba les aparece un link que lleva al minuto exacto de esta parte del vídeo donde hablamos de la celda de Daniell. El ejemplo que traigo esta vez es el de la celda de plata e hidrógeno. En esta celda, la ecuación de la reacción química que ocurre es la siguiente. El cloruro de plata en estado sólido reacciona con el hidrógeno gaseoso para producir plata metálica. En esta celda se consume hidrógeno gaseoso, se produce plata metálica y al mismo tiempo se genera electricidad. En esta celda, en el compartimiento del ánodo, tenemos un electrodo inerte de plata sumergido en agua al cual se le bombea hidrógeno gaseoso. Y este hidrógeno gaseoso se oxida a protones hidrógeno y cede sus electrones al precipitado lechoso de cloruro de plata en el compartimiento del cátodo, que también tiene un electrodo de plata inerte metálico. Sobre este electrodo de plata metálica se reducirán los cationes plata más del cloruro de plata, lo cual hará que aumente la masa del electrodo. La notación esquemática de esta pila será la siguiente. Conociendo los potenciales redox de ambos pares, podemos calcular la energía eléctrica que se produce en esta reacción, es decir, el valor de la fuerza electromotriz o FEM.
Planteamos la ecuación que ya conocemos para el cálculo de la fuerza electromotriz o FEN. Sustituimos los valores de potenciales estándar de electrodo y calculamos. El valor de la fuerza electromotriz o FEN será entonces de aproximadamente 0.8 volt. Como ejemplo de celda electrolítica, he traído en esta ocasión la electrólisis del agua. La ecuación de la reacción química de este proceso es la siguiente. Cuando al agua se le aplica una corriente exterior, se produce hidrógeno y oxígeno gaseosos. En el ánodo se produce la oxidación del anión del oxígeno para formar oxígeno gaseoso y en el cátodo la reducción de los protones hidrógenos a hidrógeno gaseoso. El proceso de la electrólisis del agua pura requiere de un exceso de energía para superar diversas barreras. Si no se aplica un exceso de energía durante la electrólisis del agua pura, este proceso es muy lento o nulo. Esto es debido, en parte, a la limitada autoionización del agua. Por ello, para la electrólisis del agua es conveniente que el agua contenga cloruro de sodio. De ahí el por qué hay cloruro de sodio en el esquema de la celda que les he traído representada. Por otra parte, conociendo los valores de los potenciales estándar de electrodo, podemos calcular el valor de la fuerza electromotriz. En este caso, este valor de la fuerza electromotriz es la fuerza que se requiere para producir esta reacción. En este caso es la electrólisis del agua. Como se trata de un proceso no espontáneo, el valor de la fuerza electromotriz o FEN queda negativo. Aplicaciones industriales de la electrólisis. Como ya hemos visto, la electrólisis es un proceso donde la energía eléctrica permite que ocurra una reacción química. Por lo general, se trata de un proceso de separación por medio de la electricidad de los elementos de los compuestos que se encuentren fundidos o disueltos. La siguiente ecuación representa de modo general muy bien el proceso de electrólisis. Durante la electrólisis ocurre la liberación de electrones por los aniones en el ánodo, lo que se traduce como una oxidación. En este proceso anódico podemos obtener no metales en estado gaseoso como el cloro, el oxígeno. Estos electrones que se liberan en el ánodo son capturados por los cationes en el cátodo para dar lugar a una reducción. De este modo se obtiene el sodio, el aluminio, el hidrógeno. Aprovechando esta reducción catódica, la electrólisis es y ha sido altamente útil en la industria. Por ejemplo, el proceso de reducción catódica de iones positivos ha sido altamente aprovechado en la obtención de metales, para obtener elementos como el sodio, aluminio, litio, potasio y magnesio. La electrólisis ha sido también muy utilizada para la purificación de metales. Para purificar un metal se usa como ánodo el metal impuro y como cátodo el mismo metal puro. Ambos metales se sumergen en una celda electrolítica con una disolución de una sal del metal en cuestión. Este es un método muy usado en la purificación del cobre. La electrólisis es muy útil para el recubrimiento de metales con otro metal, es decir, la deposición de una capa fina de un metal encima del otro con el fin de embellecerlo o evitar la corrosión.
Los metales que habitualmente se depositan son el oro, la plata, el cromo, el estaño, magnesio, zinc, níquel. A este proceso se le denomina galvanotecnia. Entre otras aplicaciones industriales de la electrólisis tenemos la producción de hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, clorato de sodio y clorato de potasio. Específicamente, la electrólisis del agua permite obtener gas hidrógeno para combustibles, soldaduras y también se usa para generar oxígeno en la Estación Espacial Internacional. Otro conocimiento básico de este tema de la electrólisis que deben conocer son las leyes de Faraday. Faraday se dio cuenta que se podía relacionar la cantidad de corriente que se le suministraba a un compuesto para producir electrólisis con la cantidad de gramos a recoger de sus elementos independientes una vez separados. Pero vamos a discutir esto un poco más a fondo. La primera ley de Faraday de la electrólisis dice que la masa de sustancia depositada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad o carga eléctrica transferida a este electrodo. La segunda ley de Faraday de la electrólisis no es más que la expresión matemática concreta del planteamiento que hace en su primera ley, que dice que la masa del elemento o compuesto químico depositado en el electrodo durante la electrólisis es igual al producto de la cantidad de carga eléctrica suministrada Q por el peso molecular del elemento, aquí representado por M mayúscula, dividido entre el número de equivalente y todo esto dividido entre una constante conocida como la constante de Faraday F. El número de equivalente de una sustancia es un número entero, aquí representado por Z, que depende de la reacción que tiene lugar en el material. Este número representa la cantidad de moles de electrones que intervienen en la reacción redox. En el caso de que Q sea corriente continua, la carga es el producto de la intensidad de corriente aplicada por el tiempo de aplicación. Y la expresión final quedaría entonces de esta manera. Bueno, pues hemos llegado al final de este vídeo. Espero como siempre que les haya sido útil y hayan aprendido. Y si quieres saber más sobre este tema de electroquímica, aquí te aparecen unos links con más vídeos, incluso vídeos con la resolución de ejercicios. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo.